Covema Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Un cariñoso y cooperativo saludo para todos nuestros oyentes, a la gran familia Codemada. Bienvenida a esta charla dominical con una propuesta hoy sobre el tema de educación solidaria, pero hoy particularizando en los fondos de empleados, que son primos hermanos nuestros, que hacemos junto con las mutuales parte de la economía solidaria. Y para ello estaremos hablando hoy con Alfredo Cadena, asesor del Departamento de Educación, así como la profesora Amanda Rincón, quien desarrolla la jefatura de esta área en la cooperativa. Vamos a dar inicio entonces a esta conversación sobre este tema tan importante. Muy buen día para toda la audiencia y en particular para la familia Codemada, esperando que este momento sea de mucho agrado y de compartir en casa. ¿Sabía usted que hace cerca de 80 años, en el departamento de Antioquia, se organizaron las denominadas natilleras, como una forma de organización en las cuales el ahorro que se hacía de enero a diciembre se repartían entre los ahorradores para las fiestas navideñas? Posteriormente, ante el incremento de las necesidades de los trabajadores y el interés de los empleadores, se crearon los fondos de ahorro, los cuales evolucionaron hacia la creación de los fondos de empleados que hoy conocemos. Estas formas se expandieron a Cundinamarca y Valle y posteriormente a todo el país sin ningún marco jurídico, pero posteriormente se le asignó a la Superintendencia Nacional de Cooperativas su reconocimiento, vigilancia y control. Hablando de los fondos de empleados, tendremos que mencionar que son un caso excepcional en el mundo porque solamente en Colombia se da esta figura asociativa. Alfredo. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, Colombia es el único país del mundo que tiene como una duplicidad de organizaciones que desarrollan actividades muy similares. Lo que hace una cooperativa multiactiva con sección de ahorro y crédito o lo que hace una asociación mutual. Y como tú decías, son parte del sector de la economía solidaria en nuestro país. Entonces, estos fondos de empleados hoy vinculan a trabajadores asalariados, pero también a trabajadores asociados vinculados a cooperativas. Recientemente se amplió su vínculo. Y hay una, divergencia alrededor del tema educativo de si los fondos de empleados están o no obligados a desarrollar actividades de educación. Entonces, más que el tema normativo que está resuelto en el decreto 1481, en el capítulo 8 en el artículo 43, donde habla de garantizar la capacitación y la educación de los asociados de los fondos, lo importante es hacer una reflexión si nosotros necesitamos educarnos en una organización. Llámese fondo de empleados, llámese cooperativa, llámese mutual, llámese empresa comunitaria. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué los pioneros de Rochdale? ¿Por qué la Alianza Cooperativa Internacional? ¿Por qué las asociaciones del mundo hablan de la importancia de que en las organizaciones haya educación? Me parece que ese es el tema que es bueno esclarecer y aclarar y ahí me parece que habría que establecer un diálogo. Bueno, pero ¿qué son organizaciones solidarias? Vamos a coger 3 conceptos para entender un poco como la naturaleza y la orientación que siguen este tipo de organizaciones. Primero, la solidaridad se trata de la ayuda mutua. La ayuda mutua es apoyarse entre todos, generando beneficios para todos. Y el mutualismo es un sistema social basado en la igualdad de la libertad y es una iniciativa individual que se fomenta en la asociación voluntaria,
en el libre contrato y en la cooperación. Bajo ese lineamiento es que podemos hablar que el hombre, el ser humano, es el centro de toda la gestión de las organizaciones solidarias. Por eso nos centramos de esta manera tan importante en hablar de la educación como un eje a través del cual estas organizaciones pueden fluir y pueden mantener la coherencia con su naturaleza. Y yo diría otro elemento. Los griegos hablaban de dos economías. La economía de los negocios, llamada también cremastística, y la economía del buen vivir, denominada la oikoeconomía. Y esas dos tenían características distintas. Una de ellas es que en la oikonomía la gente participaba y necesitaba aprender cómo participar. Y participaba en cómo administrar, cómo beneficiarse, cómo tomar decisiones de manera colectiva, democrática, participativa. En cambio, en la economía de los negocios, quien tuviera el poder económico, el poder militar, el poder político o el poder cultural establecía las reglas de juego y los demás estaban sometidos a esas reglas de juego. Entonces, allá no había necesidad de educarse, porque simplemente todo estaba establecido, ¿sí? Y usted lo que buscaba era, de alguna manera, ganar. Y precisamente, Alfredo, hemos visto cómo la necesidad de bienestar trae consigo la necesidad de formación, de investigación y de educación. Por ello también tiene mucho que ver con que entre más sepamos, entre más conozcamos, más lo disfrutamos. Así como defendemos el tema de la promoción de las cooperativas, pues igualmente tenemos que hacerlo con todas las formas asociativas que tienen ese mismo ADN, el de la solidaridad, la ayuda mutua. En Colombia tenemos 2.669 fondos que reúnen 1.087.000 trabajadores. Volvamos un poco sobre esa dependencia que tienen los fondos de empleados de empresas legalmente constituidas. ¿Por qué es importante y por qué en este momento de pandemia los fondos de empleados también están a puertas pues de una crisis, al cerrarse empresas donde existen y al cortarse ese cordón que une a los trabajadores con sus entidades? Hablemos un poquito en esa línea, Alfredo. Sí, y yo creo que los fondos de empleados y cooperativas cerradas con trabajadores formales están en riesgo, porque lo que se está dando es la quiebra de muchas empresas que tienen trabajadores asalariados. De hecho, a la diciembre, antes de la pandemia, la informalidad empresarial y laboral estaban alrededor del 70% de, dijéramos, la fuerza productiva en el país, de lo que se llama la población económicamente activa. Entonces, con la pandemia, eso se va a incrementar. Y entonces, ¿qué alternativas hay? Pues una es que los fondos de empleados se pueden transformar. Se pueden transformar en asociaciones mutuales, se pueden transformar en cooperativas, para que puedan en un momento determinado agruparse, eliminar, dijéramos, esa restricción legal de que solo pueden estar vinculados a ellos trabajadores asalariados o de cooperativas de trabajo asociados recientemente, y puedan tener trabajadores independientes, trabajadores no formalizados y profesionales, en fin, ¿sí? Que no tengan ese tipo de limitación. Bien, pero permíteme entonces, digamos, vamos haciendo claridad en toda esta exposición. Hablemos que en Colombia existen dos sistemas de empresas bajo la cobertura de la economía solidaria. Una de ellas es las organizaciones de economía solidaria propiamente dichas, en donde están las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales, y las otras son organizaciones solidarias de desarrollo, donde estarían las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, juntas de acción comunal, los voluntariados. Hacia ese escenario tendría uno o podría mirar la opción de lo que tú estás mencionando. Como si al acabarse una empresa y queda una cantidad de trabajadores desprovistos de esa figura asociativa que estaban gozando a través del Fondo de Empleados, pueden migrar hacia una de estas otras
formas que de todas maneras siguen gestionando con la misma racionalidad del beneficio, del apoyo mutuo, de la cooperación. Yo comparto contigo de que ahí hay un riesgo y lamentablemente, hay que decirlo, el Estado colombiano no ha sacado normas de protección para el sector solidario en medio de la pandemia. Entonces yo pienso que es muy importante ahí el tema de la educación para buscar nuevos horizontes. Mire, yo creo que inclusive ese modelo del sector solidario conformado por las organizaciones y empresas de economía solidaria de una parte y de las otras las organizaciones solidarias de desarrollo de otra, tiende a ampliarse más. ¿Por qué razón? Porque el Estado colombiano viene estableciendo una serie de requerimientos muy costosos para que una organización se formalice. Entonces hoy una organización formal tiene que tener contabilidad, que son un costo, sistema de riesgos integrales, segundo costo, una infraestructura de comunicaciones para estarle entregando reportes mensuales, bimensuales y trimestrales a los diferentes entes de control del Estado, y el tema tributario. Entonces, una organización de naturaleza social, popular, comunitaria, campesina, étnica, indígena, no tiene cómo soportar toda esa carga de costos. Entonces, ¿qué es lo que se está dando en la práctica? Entidades informales, de hecho. La cadena de préstamos entre las personas, de ahorro, ¿sí?, que llegan a un determinado volumen de dinero y ahí sí empiezan a pensar en formalizarse de alguna manera, pero no como si fueran un pequeño banco que tiene que cumplir con todas las exigencias que hoy el propio Estado a través de la DIAN les está llevando. Entonces, me parece que ahí lo que se está dando es un fenómeno nuevo donde las empresas familiares, por ejemplo, las empresas comunales, las empresas de vecinos, los colectivos, están jugando un papel inclusive para la atención de la pandemia, ¿sí? Y eso... Pero con un riesgo grandísimo, grandísimo pero también una cosa, lo que se desnaturaliza es el tema de la formalidad, porque las leyes no garantizan que no se cometan los errores o que no haya malas prácticas. Pero de alguna manera la regula y permite que se sigan ciertos lineamientos. Pero esa es la formalidad. Sí, la vida real lo que muestra es que donde hay confianza, compromiso y propósito común, así no hayan todas esas regulaciones, las cosas funcionan. Cuando ya le metemos demasiadas cargas legales, eso entraba. ¿Y dónde nos queda el tema de la institucionalidad, por ejemplo? Yo termino con esto, respondiendo a esa pregunta. El artículo 58, el artículo 333 de la Constitución le dice al gobierno, porque es la Constitución la que le dice al gobierno, usted debe promover, fortalecer las formas asociativas y solidarias de propiedad. Entonces necesitamos una política concreta de promoción, de fortalecimiento y no simplemente de control, donde podamos resolver inquietudes como las que tú tienes. Bueno, pues es que precisamente las políticas públicas obedecen a unas líneas base a través de las cuales se puede identificar de qué manera la gente está gestionando para poder dar satisfacción a sus necesidades. Por eso me parece importante que se cualifiquen, que se cuantifiquen para poder saber dónde estamos, qué estamos haciendo, de qué manera estamos gestionando todo este tipo de iniciativas. Es ahí el punto donde yo digo que es riesgoso. Sí, en la práctica puede haber muchas expresiones solidarias que ayudan en determinados momentos, pero siempre es necesario también que seamos contados y que nos veamos dónde estamos gestionando ese tipo de desarrollos asociativos, solidarios, como es el caso de nuestro sector. Está en el aire, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. CODEMA hoy. Hola compañeros, están hablando de CODEMA,
la cooperativa de nosotros los maestros de Bogotá? ¡Claro! Codema es nuestro orgullo, porque es la primera cooperativa de maestros en Colombia. Tenemos una gran empresa, con más de 50 años, y un servicio de crédito ágil, oportuno y con bajos intereses. Y no olvidemos el impulso que hace a nuestro ahorro. Además, nos beneficia con programas en cultura, turismo, salud, y ni qué decir de las sedes vacacionales. Y es muy fácil asociarse, con fotocopia de la cédula y desprendible de pago en cualquiera de sus puntos de atención. Te invitamos a asociarte a Codema y convertirte en dueño y gestor de esta gran empresa cooperativa y solidaria. Estoy convencido, voy a convertirme en nuevo asociado de Codema. Codema, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. Yo voy a plantear aquí algo que quiero decir desde hace mucho tiempo, y como estoy en un programa muy especial hoy, quiero decirles, los maestros y maestras tenemos que lidiar no solo con las cargas que cada una y cada uno tiene, sino con toda la carga que le llega de sus estudiantes. ¿Y cuál es esa carga? En el diplomado de emprendimiento nos preguntaron sobre valores y principios. Y yo decía, ¿cómo un maestro o una maestra puede soslayar o puede superar la realidad de cada niño y cada niña en hogares donde no hay siquiera hoy con qué alimentarse? ¿Con qué alimentarse? Entonces, esas situaciones que se pueden dar, como lo hemos venido planteando, de cómo las comunidades se tienen que empezar a organizar, es sin descuidar las responsabilidades que le competen a los gobiernos de turno. Sí, yo quería decir esto. Nosotros no es que vivamos por fuera de la institucionalidad. Lo que pasa es que nosotros no nos pueden comparar con las empresas privadas de capital, que funcionan sobre la base de la explotación del trabajo ajeno, donde le pagan a las personas un salario o unos honorarios o un sueldo o unas comisiones, y lo que ellos producen queda como ganancia privada del dueño, y no hay ningún tipo de distribución en la sociedad. Por eso el Estado a esas empresas les coloca unos impuestos. Pero ¿qué nos dimos cuenta en la última reforma tributaria y en la anterior desde el año 2008, cuando nos empezaron a gravar? Que resulta que esas grandes empresas tienen 32 exenciones. En cambio, a las organizaciones que son de naturaleza autogestionaria, cuya base social son los trabajadores, les dicen de dónde tienen que sacar los recursos. ¿Y usted sabe de dónde, Esperanza y Amanda? Del Fondo de Educación y de Solidaridad. Entonces eso es perverso, porque eso lo que están buscando es desnaturalizar un tipo de economía, un tipo de organización. Porque ¿qué nos diferencia a nosotros de una empresa de capital común y corriente? Pues que hacemos solidaridad y que nos autoeducamos. Que nos autoeducamos en el modelo. Y en todo también el aprendizaje de la sociedad y de la economía. Nosotros también tenemos que aprender de la economía de capital, pero lo tenemos que aprender de manera crítica, con pensamiento propio. Y porque es que de todas maneras hay una construcción social mundial, llamémosla así, frente a la solución de los problemas. Entonces, yo en eso sí diría que sí hay una política perversa de evitar que florezca y se desarrolle la otra economía, que está reconocida en la Constitución Nacional. Entonces, nosotros debemos hacer conciencia de eso, porque si no, pues entonces somos funcionales a que nos extingan, ¿sí? Porque ¿para dónde van los fondos de empleados entonces si se acaban las empresas formales y fracasan? ¿Qué relación laboral va a haber? Ninguna. Y la alternativa no es entonces que nos volvamos con ánimo de lucro, porque eso sin ánimo de lucro, eso no suena bien, eso es como raro y no sé qué. Y entonces sale una cantidad de argumentos sin fondo. Entonces vale la pena llamar la atención sobre eso. Ahora, sí, hay una cosa que yo quiero retomar, Alfredo, y es, digamos, el concepto de educación y para qué la educación. ¿Cómo se entiende y para qué finalmente nos sirve? Eso no es una demanda, pues, porque sí. Eso tiene una razón muy profunda. Se dice que la educación tiene dos componentes. Uno que en latín se llama educare,
es decir, instruir, formar, colocar información, poner herramientas operativas, guiar, y la otra, educere, que significa sacar de sí, poner, extraer, porque nosotros somos seres vivos que consciente e inconscientemente estamos recogiendo del medio, incluidos nuestros demás seres vivos, enseñanzas. Que no todo pasa por el pensamiento lógico, matemático, racional, que ahora el conocimiento habla de la neurolingüística, de la lúdica, de muchas otras maneras de aprender, de los sentidos, de la intuición. Entonces nosotros estamos en permanente proceso ¿de qué? De adquirir herramientas para el buen vivir. Por eso es que es esencial la educación. Bueno, en los fondos de empleados, ¿qué nos dice la ley sobre esa necesidad y sobre ese requerimiento? En el artículo 43, ya lo había señalado, en el artículo 43 del decreto 1481, capítulo octavo, dice de la educación y la integración de los fondos de empleados. Dice textualmente, para garantizar la educación y capacitación, los fondos de empleados adelantarán programas y actividades que tengan como propósito la participación democrática y el correcto desempeño de los cargos sociales, así como generar prácticas que consoliden la gestión del fondo de empleados. Entonces sí está establecido normativamente, pero así no lo estuviera. Es una necesidad. Por ejemplo, ¿cómo cualquier fondo de empleados va a poder decir, bueno, y si se nos acabó la empresa, ¿ahora qué hacemos? Pues tienen que mínimamente leer en alguna parte alternativas. Pero si han hecho un ejercicio previo de autoformación, de autocapacitación, pues van a encontrar con más facilidad la respuesta. Bueno, yo quería ir cerrando un poco ya en la práctica de la vivencia. CODEMA es una organización cooperativa en donde además desde hace 35 años existe su fondo de empleados conformado por mismos directivos asociados a la cooperativa, pero también por sus trabajadores. Alfredo, usted hace parte de ese comité de control social. Cuéntenos un poquito la experiencia propia del fondo de empleados de nuestra cooperativa. Pues yo quiero decir que pues primero es gratificante encontrar que hay una escuela administrativa y social donde se están formando, así no sea con las herramientas formales de la educación, un grupo de compañeros que sirven al resto de trabajadores de la cooperativa. Eso me parece que es muy importante destacar. Lo segundo es que estamos en un proceso de persuasión para que entendamos el valor, la utilidad y la trascendencia de la educación en el fondo de empleados. Porque es que de todas maneras sí hay que mencionar el interés y la motivación que deben tener las compañeras y los compañeros trabajadores debe estimularse todo el tiempo, porque desafortunadamente la cotidianidad, meterse cada quien en sus funciones y el día a día como que nos copan y como que no nos permiten acceder a muchas posibilidades que se tienen. Entonces, el llamado también es a que las compañeras y compañeros trabajadores de CODEMA se dispongan, destinen el tiempo. Estamos en una oportunidad magnífica y quiero por este medio agradecer a todas las compañeras, compañeros que han seguido fielmente en sintonía con toda la información que la cooperativa ha entregado a través del programa y decirles, estuve en la jefatura del departamento hasta el pasado viernes 31 de julio y mañana 3 de agosto asume el compañero Manuel Aníbal Sánchez. Ha sido muy gentil, ha dedicado mucho tiempo para empaparse de cómo la cooperativa, a través del Departamento de Educación, tiene 2 ejes fundamentales. El eje de la formación, investigación, educación, que lo podemos resumir en educación cooperativa, y el eje del emprendimiento solidario.
Esos dos ejes yo sé que se van a seguir desarrollando y desde el Comité de Educación sigo a disposición de todas y todos para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, Alfredo, por la participación. Profesora Amanda, muchísimas gracias por la gestión adelantada en lo que tiene que ver con el temario de este programa. Ha sido un tiempo de crecimiento, de conocimiento mutuo alrededor de tantos y tantos temas que nos involucran, nos inquietan y nos apasionan. Muchísimos éxitos en la gestión que va a continuar haciendo desde el Comité de Educación de la cooperativa y en esos otros proyectos personales que yo sé que a usted le apasionan. Gracias, Esperanza, y también agradezco públicamente el apoyo que he recibido del equipo de producción de este programa, del equipo de producción del periódico Codema Hoy. Han sido de verdad un apoyo muy grande que se tiene. Ustedes están todo el tiempo en el detalle y estaré desde el Comité de Educación a disposición. De esta manera vamos llegando al final de este primer programa del mes de agosto, invitándolos a mantenernos en contacto a través del correo de este programa, codemahoyradio@codema.com.co. La cita es el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Un abrazo solidario. Chao, chao, amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.